Bendiciones, Dios los bendiga a todos, ¿cómo están? Quería compartir sobre un tema que es muy importante en este tiempo y habla acerca de nuestras relaciones, ¿no es cierto? Las relaciones que nosotros tenemos, que a veces, según con qué persona nos juntemos, pueden ser relaciones positivas y edificantes o pueden ser relaciones dañinas, ¿no es cierto? Hay veces que uno se junta con personas que nos aportan ideas, aportan cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones. Hay personas que fortalecen nuestro ánimo de hacer cosas o de seguir adelante, pero también hay personas que son gente que nos disminuye, ¿no? Que nos quita la capacidad de poder avanzar, que nos hace sentir que no podemos hacer ciertas cosas, nos limita, ¿no? Generan en nosotros una influencia negativa que nos lleva a retroceder muchas veces y a no alcanzar ciertos objetivos. La palabra de Dios también nos habla acerca de este tema y hay un versículo que tremendo, ¿no? Que habla acerca de el no juntarse con gente que no comparte nuestra misma fe, ¿no es cierto? Está ahí en Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14. El apóstol Pablo dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿no es cierto? Habla justamente de no relacionarse o de no entablar una relación íntima con personas que no tienen nuestra misma fe, que no comparten nuestros mismos valores, ¿no? Que tienen otros postulados morales, otros postulados religiosos, que tienen otras creencias que son totalmente opuestos a lo que Dios quiere para nuestras vidas y a lo que nosotros hemos decidido, ¿no es cierto? Creer, ¿no? Que hemos decidido creer a Dios, hemos decidido obedecer a su palabra, hemos decidido tratar de llevar una vida agradable a Dios y de pronto nos empezamos a relacionar o a tomar eh, consejo de personas que tienen un valor totalmente contrario, una opinión, una filosofía de vida, una ideología totalmente contraria a la nuestra y que muchas veces nos termina influyendo de alguna manera, ¿no es cierto? De alguna forma, quizá nosotros podemos estar bien fundamentados y tener una convicción, ¿no es cierto?, acerca de lo que creemos, pero el estar continuamente rodeado de personas que son contrarios a a nuestra forma de vida y a nuestra fe, al correr del tiempo, generalmente va a provocar algún tipo de daño o algún tipo de debilidad en nosotros, ¿no es cierto? Nos vamos a sentir quizá cansados, agobiados, porque es una constante confrontación, ¿no es cierto?, de ideas, de pensamientos y de formas de ver la vida o de formas de ver las cosas de Dios. Y bueno, a lo larga hay una fricción constante, ¿no? Entre una persona que dice que el negro, que le gusta el color negro y otra que le gusta el color blanco, para ilustrar un poco. Hay una fricción constante, ¿no es cierto?, que a la larga provoca un desgaste psicológico, un desgaste emocional. Eh, Justamente citaba este versículo de la palabra en Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14, porque este desgaste y esta fricción no es solamente moral ni psicológica, sino que también es una fricción espiritual, ¿no? Hay ahí una lucha espiritual constante. Sabemos que la palabra de Dios tiene bien definido y una división, diría yo, cortante, ¿no? Entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no es cierto? La palabra de Dios no habla de intermedios, no habla de gris, no habla de, de una, de una zona que sea
en la mitad de la luz o de las tinieblas, ¿no? Sino que la palabra de Dios es clara, es luz o tinieblas, estamos con Dios o estamos con el enemigo. Sabemos que la gente que no cree a Dios, las personas que no tienen una fe perfecta para Dios, no están con Dios. Entonces, si no están con Dios, están en terreno enemigo, ¿no es cierto? Entonces, hay una batalla espiritual, se plantea ahí. Por eso el apóstol Pablo dice, no se unan en relación íntima con personas incrédulas, ¿no? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Esto habla no, a veces no es, uno tiene que sí o sí compartir, ¿no? Tiempo de trabajo, tiempo de estudio, o compartir quizá en tu barrio, con vecinos, o en algunas actividades sociales. Uno tiene que compartir y obvio que vamos a compartir con personas que no creen, que son incrédulos y de todo tipo de gente, ¿no? Y tenemos que compartir porque también tenemos una tarea que es la de poder manifestar el amor de Dios, ¿no? Y que esa gente incrédula o aquel que tiene una fe errada pueda realmente ver a través de nosotros el amor de Cristo y pueda creer el Evangelio, ¿no? La idea, una de nuestras tareas también es justamente ser portadores de la luz y llevar la luz a los que están en tinieblas, ¿no? Pero lo que dice la palabra de Dios no es justamente que nos aislemos y que no tengamos relaciones con nadie o una relación social, ¿no? Sino que lo que la Biblia habla es acerca de no unirnos íntimamente, ¿no? Ya cuando pasamos de una relación de amistad fuerte, ¿no? Ya cuando hay una relación de compromiso, ¿no es cierto? Puede ser una amistad fuerte, puede ser, no sé, un noviazgo, una pareja que no tiene nuestra misma fe, que es incrédulo, que tiene un pensamiento totalmente transversal al nuestro. Eh, Principalmente el apóstol Pablo apunta a lo espiritual, ¿no? Pero entra todo en juego, entra lo emocional, lo espiritual y lo físico. Se provoca una fricción, un desgaste, como decía hace un momento, bueno, debilita nuestra fe. Y no solamente eso, sino que también las personas que están fuera de la voluntad de Dios, no solamente dañan nuestra fe, sino que también acarrean juicio sobre sí. Son personas sobre las cuales pesa el juicio de Dios, ¿no es cierto? La carta a los Romanos habla acerca de que la ira de Dios está sobre los incrédulos, sobre las personas desobedientes que le dan la espalda a Dios. ¿A qué se refiere esto? A que hay una tensión constante entre Dios y esa persona. Por eso la ira de Dios está sobre esa persona, el juicio de Dios está sobre esa persona, y puede ser ejecutado de un momento a otro, ¿no? Entonces, esa tensión de juicio, de ira, de parte de Dios sobre esa persona, también nos puede llegar a dañar de alguna manera a nosotros, a tener algún daño colateral, ¿no? Si ese juicio, si esa sentencia de Dios se ejecuta sobre esa persona, la ira de Dios manifestada sobre esa persona, y nosotros estando unidos de alguna forma a ellos, también podemos acarrear para nosotros algún daño. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay gente que, bueno, que se ha asociado con personas cristianos que se han asociado con gente incrédula, han hecho negocios, otros se han casado, otras personas han tenido diferente tipo de compromisos con personas incrédulas y bueno, no les ha ido nada bien. De alguna forma u otra, esas relaciones están destinadas al fracaso porque no hay, como dice la palabra de Dios, qué comunión hay entre las tinieblas y la luz, ¿no es cierto? O qué unidad puede haber entre el templo de Dios y los ídolos, ¿no? No puede haber unidad a donde no hay acuerdo. Por eso la palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo,
¿no? Ahí hay una división, hay algo que los separa, ¿no? Uno es de las tinieblas y el otro es de la luz. Entonces no puede haber ahí unidad, no puede haber compromiso, no puede haber nada que tengan en común y que pueda ser beneficioso, especialmente para aquellos que aman a Dios. Por eso esta palabra en este momento nos quiere ayudar a que nosotros identifiquemos, ¿no? Si realmente estamos teniendo algún tipo de relación como esta, que nos pueda llegar a perjudicar en nuestra relación con Dios y que muchas veces quizás nosotros no prestamos atención, ¿no? En nuestro afán a lo mejor de predicar y de hacer bien a la gente, nos unimos y nos ligamos con gente incrédula que vive de espalda a Dios o que vive desobedeciendo a Dios, o también gente que confiesa a Dios de la boca para afuera, pero que su corazón no está en Dios. Y son personas sobre las cuales la ira de Dios está, son personas sobre las cuales está el juicio de Dios. Y si nosotros nos asociamos de alguna manera con esa persona, es como asociarse con el enemigo, ¿no? Es como que nosotros también de alguna manera nos asociamos con un enemigo de Dios y por lo tanto también nos estamos constituyendo enemigos de Dios, acarreando también sobre nosotros el sufrir la ira de Dios, ¿no? Por eso hay personas que les pasa un montón de cosas y terminan a lo mejor echándole la culpa a Dios, y no es que Dios tenga la culpa, sino que las personas que los rodean están acarreando condenación de parte de Dios y ellos están siendo de alguna manera afectados, ¿no? Te juntas con personas que no viven bajo la bendición de Dios, personas que son paganas, que sirven a otros dioses, que están infectados de espíritus inmundos, y obviamente que de alguna manera, de una forma u otra, toda esa negatividad, toda esa cosa negativa va a terminar afectándote. Por eso en este día, en el día de hoy, tenemos que analizar cuáles son nuestras relaciones, ¿no? No para hacer un corte y aislarnos, sino para tomar distancia, para cubrirnos con la sangre de Cristo, para tomar la posición y afirmar la posición en Cristo que nosotros tenemos y no permitir que nada de lo que esté en esa persona o en esas personas que nos rodean nos afecte, ¿no es cierto? Como la palabra de Dios dice que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero para que uno pueda resistir en medio de gente incrédula y o asociado con una persona incrédula y estar en pie, uno tiene que fijar límites, ¿no? Tiene que decir, bueno, no, esto es hasta acá y nada más. Yo no me puedo asociar con vos, yo no puedo tener un acuerdo con vos porque yo soy luz y vos sos tiniebla, ¿no es cierto? Y de esa manera resguardar nosotros nuestra fidelidad a Dios y la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre todas nuestras cosas. Porque si nos abrimos y somos contaminados, podemos acarrear maldición para nosotros y para todas nuestras cosas. La maldición de los impíos nos puede salpicar a nosotros también. Por eso es necesario que seamos definidos en nuestra vida espiritual, ¿no? La palabra de Dios nos dice que debemos ser luz, que no podemos ser tibios, que tenemos que ser fríos o calientes, dice el Apocalipsis, ¿no? Entonces no podemos estar en un punto intermedio, ¿no es cierto? Si estamos unidos a las tinieblas y nos asociamos con las tinieblas, podemos llegar a formar parte de ella o llevar el castigo de las tinieblas. Por eso debemos definir bien nuestra posición, nuestra postura como hijos de Dios, como portadores de la luz de Cristo, y de esa manera asegurarnos la bendición de Dios, ¿no es cierto? Y por sobre todo permanecer unidos a Dios y a la iglesia, ¿no? Si estamos unidos a la iglesia, estamos unidos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y Cristo es el que nos da la autoridad, ¿no es cierto?, para poder vencer las tinieblas, para poder pisarle la cabeza al enemigo, ¿no?, y poder salir victorioso de toda situación negativa. Por eso
Amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, te animo a que tomes en cuenta esta palabra, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 y versículos subsiguientes hablan justamente de este consejo de la palabra de Dios, de no afianzar yugo, de no hacer relaciones íntimas, ¿no? Relacionarnos y ligarnos con personas incrédulas, con personas que no tienen a Dios, ¿no? No nos asociemos, no nos liguemos, no formemos pacto con ellos, porque eso va a acarrear maldición a nuestra vida. Y si a vos te está pasando algo como esto, comenzá a orar, comenzá a pedir perdón al Señor y comenzá a tomar distancia, a cambiar tu rumbo y a poder marcar bien los límites de tu relación con la gente que no cree en Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios envíe liberación sobre vos, que seamos libres de todo pecado, de toda consecuencia de pecado, que seamos libres del juicio que cae sobre las personas que no creen en Dios, sobre los espíritus inmundos que hostigan a la gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, y todas las cosas negativas que les sucede a la gente que vive en tinieblas, no nos llegue a nosotros. Que Dios nos guarde, que Dios nos ampare, que Dios sea nuestro amparo y nuestra fortaleza. Te saludo y te bendigo, soy el Pastor Aldo y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho.